Ahora, ¿me escuchan bien? Hola, Januari, ¿cómo estás? Ahora sí te escuchamos. Listo. Bueno, darle las gracias a todos por estar aquí conectados. Esto es un espacio de formación para ustedes. Ahora, ahora sí. No sé qué pasa con esto. Bueno, Ahora sí. listo. Como les venía diciendo, pues este es un espacio de formación. Mi nombre es Januari Estabilito, soy la coordinadora de la Dimensión Comunicacional de la Unidad de Educación Virtual. Para aquellos que no me conocen, este espacio lo vamos a dirigir para la temática de derechos de autor enfocada en la plataforma Moodle, que es lo que nosotros utilizamos acá en la institución. Entonces les voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, listo. En el chat de la reunión les dejé el link de asistencia, por favor, para que lo vayan diligenciando. Entonces, como ya les venía diciendo, la temática que vamos a abordar hoy en este espacio son los derechos de autor enfocado en la plataforma Moodle. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son un conjunto de aspectos relacionados con el uso, la reproducción y la distribución de aquellos contenidos que nosotros utilizamos en diferentes formatos en nuestras asignaturas como docentes. Y nosotros la relacionamos con la plataforma Moodle. Entonces, la plataforma Moodle es una plataforma de aprendizaje en línea, LMS, de código abierto para gestionar los cursos, pues que ya ustedes han podido familiarizarse a la hora de tener sus asignaturas ya virtualmente. Ahí se pueden realizar actividades y subir esos contenidos de formación que les permite su asignatura. ¿Qué derechos de autor tiene Moodle? Entonces, teniendo en cuenta que Moodle está bajo la licencia pública general, significa que es de software libre, que es de código abierto, lo que permite pues, poder usarlo, modificarlo y distribuirlo libremente. Cualquier persona puede hacer una modificación, una mejora y se distribuye. No se escucha. Sí, buenas, Januari, qué pena, no sé.
Buenos días. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ya te escuchamos de nuevo. Ustedes con estas fallas técnicas ya cambié mis audífonos. Entonces vamos a continuar en donde estábamos. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, sí se puede ver. Continuamos en el tema de la subida de contenidos en la plataforma Moodle. Les estaba comentando que nosotros tenemos diversos contenidos para subir. Documentos de Word, PDF, PowerPoint, todo lo que ustedes quieran subir en la plataforma. Pero se debe respetar el derecho al autor. ¿Cómo hacemos eso? Mirando y haciendo uso de licencias abiertas o libres que se puedan subir a la plataforma como Creative Commons. Más adelante vamos a llegar a ese punto de cómo reconocer esa licencia. Citar la fuente adecuadamente. Para eso tenemos la herramienta de la norma APA para poder hacer la citación adecuadamente. Y si el documento o el contenido que encontremos requiere un permiso del autor, pues hacer el permiso o solicitar el permiso para poder compartirlo en la plataforma Moodle. ¿Qué herramientas recomendamos nosotros en primera instancia? Pues hacer uso de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un pequeño filtro, que es la recomendación que siempre hacemos, para que las temáticas que vamos a utilizar en la asignatura ustedes la puedan pasar por este centro de documentación. Ahí pueden revisar si está registrado, si tiene alguna restricción, si tiene una licencia de que de pronto no se pueda compartir, y también para aquellas personas que están trabajando en una investigación y quieran publicar una revista o están haciendo como todo el trabajo de hacer la publicación de un libro, pueden hacer el paso a paso para poder registrar eso y que quede a su nombre y también pues proteger esa obra que hayan realizado. Entonces digamos que esta es una herramienta importante a la hora de hacer el filtro de los contenidos que yo voy a tener en el curso virtual en la plataforma Moodle. La segunda recomendación, hacer uso de la base de datos académica. ¿Por qué base de datos académica? Porque eso es lo que le vamos nosotros a dar a conocer al estudiante. Entonces, la idea es que tenga un soporte académico, investigativo, ¿sí? Y no lo que encontremos, porque en la web podemos encontrar múltiples versiones y múltiples datos e información que quizás pues no tenga un soporte teórico válido para poder tener en cuenta en las temáticas del curso. Entonces, esas bases de datos académicas pueden ser estas, como Redalyc, Google Académico, Dialnet, pero también ustedes pueden tener otras a la mano y hacer uso de la base de datos que tiene la biblioteca acá en la universidad. Esa también la pueden utilizar. Y obviamente no necesariamente tiene que ser digital, también pueden hacer uso de libros impresos, pero pues ahora como estamos en todo el auge de la tecnología, digamos que el porcentaje más alto es la utilización de los libros electrónicos y de todo lo que tiene que ver con la virtualización de los contenidos. En este filtro que nosotros hacemos o que ustedes van a realizar en esa base de datos académica, que ya tengan ustedes esa documentación, ustedes van a revisar si tiene alguna licencia. Estas licencias lo que permiten es al titular controlar los distintos actos de explotación que tiene la obra. Es decir, que si la licencia permite comercializarla o solamente copiarla o solamente hacer uso de alguna parte o algún porcentaje de esa información que tiene la obra. Entonces hay que tener en cuenta que ahora a la hora de hacer el filtro hay que revisar el tipo de licencias. Como lo mencionaba yo, encontramos las licencias de Creative Commons. Esas licencias que tiene la obra, digamos en un caso que un artículo de revista, puede tener alguno de estos iconos que vemos nosotros acá en la pantalla. Depende del icono que tenga, pues está la descripción o el uso que nosotros le podamos dar. Es decir, digamos, esta primera que aparece aquí, dice reconocimiento no comercial. Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Es decir, que si nosotros la usamos, en este caso, que tenemos la plataforma netamente con el objetivo de que sea académica, la podemos subir al curso, ¿sí? Y así, con las otras, tenemos que tener en cuenta cuál icono tiene, quizá muchas que veamos no tengan ningún registro de licencia y la pueden compartir, pero la idea es que
si tienen alguna restricción, se puede hacer. Regáleme un segundito, voy a aceptar a alguien que está ingresando. Listo, perfecto. Entonces, continuemos con el uso en plataforma. La idea de hacer todo lo que vimos anteriormente es que ustedes ya lo tengan listo para subirlo en la plataforma, en el curso que tengan en Moodle. Entonces, el curso ustedes lo tienen que estandarizar. La ingeniera Alejandra, que es la administradora de plataformas, se encarga de hacer esa capacitación de las secciones que tiene el curso, de lo que va en cada sección. Cuando encontramos la sección de contenido es donde vamos a alojar todas las temáticas que tenemos para nuestra asignatura. Ahí van los documentos de PDF, documentos de PowerPoint, si es una presentación, todos los documentos que nosotros requeramos. Y también esa investigación que ustedes tienen de artículos que bajaron de la web o libros electrónicos debidamente referenciados. Como ustedes pueden ver, acá está en un PDF que se subió en un curso y en la descripción aparece la referencia como lo pide la norma APA. Si ustedes creen que es mucho más fácil hacer toda la subida de los documentos y en un documento de Word aparte hacer las referencias bibliográficas, lo pueden hacer también y subirlo aquí en la parte de contenido. Esta forma es, digamos, como muy apropiada para que el estudiante pueda descargar ese documento de referencias bibliográficas y profundizar en el tema porque directamente va a la fuente original, no se queda solamente con lo que el docente realizó. Ahora sí vamos a mirar el tema de las normas APA. Como lo dije en un inicio, digamos que Moodle permite que se haga el derecho de autor con la referencia y dentro de los cursos que nosotros tenemos alojados en la plataforma hay que tener, digamos, como cumplido ese requisito o ese estándar de la referenciación según la norma APA. La guía que maneja la universidad cumple con los estándares que, digamos, actualizó o adecuó de acuerdo a las necesidades que tenía la institución. Dentro de esos estándares tenemos 3. Los lineamientos básicos, que es la presentación del documento, las citas, que es la fuente que va dentro del documento en la narración, y las referencias, que son aquellas fuentes que van al final de la presentación o del documento. Los lineamientos básicos de presentación, digamos que determinan el tamaño del papel, el interlineado que es a doble, las fuentes y los tamaños. En el caso de la universidad seguimos manejando Times New Roman a 12 puntos, la alineación y otros lineamientos básicos que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la presentación en documentos de Word. Estos lineamientos básicos son muy importantes a la hora de hacer revisiones, por ejemplo, en metodología de la investigación, si alguno de los docentes tiene que revisar un trabajo de grado, un anteproyecto o una monografía, porque estos son los requisitos para poder cumplir a la hora de hacer la entrega de ese documento en biblioteca. Tenemos también la parte de lineamientos básicos o de presentación de documentos, los encabezados. En los encabezados tenemos, digamos, como comúnmente se llama titulaciones o niveles. Entonces, digamos que en el nivel 1, que es lo que nosotros llamamos capítulo 1 de un trabajo de investigación, la presentación debe tener que sea centrado, que sea en negrita y el texto inicia en un nuevo párrafo. Y así con el resto de niveles. Esto de acuerdo a la extensión del documento. Digamos que comúnmente o la mayoría siempre se utilizan los 3 primeros niveles, ¿sí? Dependiendo de cómo los subtemas se vayan desarrollando en ese documento. Pero pues la norma también, digamos que deja realizar los 5 niveles para que ustedes puedan organizar mejor la información o cuando estén revisando pues los documentos de los estudiantes tengan en cuenta que los 5 niveles sí se permiten. Las tablas y las figuras. Entonces, según la norma APA, se deberá proporcionar una declaración de derechos de autor debajo de la tabla o de la figura, así como incluirla en el listado de referencia. Los créditos de derechos autorales de una imagen deben constar de una nota que va al final y se aplica igual para una figura o una tabla.
Esto tenerlo en cuenta cuando ustedes vayan también a hacer una producción de un documento de Word. Si ustedes ven que van a hacer un contenido y hay mucho texto, pueden apoyarse en tablas y figuras para que la información se muestre de otra manera. Eso sí, siempre cumpliendo los derechos de autor. Si yo encontré alguna información y me parece idóneo ubicarlo como una tabla o una imagen, por ejemplo, una fotografía que me haga referencia a la temática que estoy mostrando, lo pueden hacer, pero siempre cumpliendo con los derechos de autor. Si, digamos, la foto la tomaron ustedes mismos, no lleva ningún tipo de declaración de derechos de autor. Es decir, que se asume que si no hay una nota al final de la tabla o de la figura, quiere decir que es invención del autor. Aquí vemos un ejemplo de cómo es la presentación de la tabla. Aquí me aparece el número de la tabla, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de tablas que vaya a ingresar en el documento, pues iniciamos con el número 1. El título descriptivo, a qué se refiere esta tabla y el contenido de lo que vamos a ver. Aparece el interlineado, que es flexible. Para todo el documento de Word, según la norma APA, el interlineado es doble, o sea, 2.0. Pero de acuerdo a la extensión de esta tabla, si es muy extensa, quiere decir que hay mucha información, pues se puede utilizar un interlineado sencillo o de 1.5. Aquí en la parte final se puede tener la nota, que es la declaración de derechos de autor. Entonces, primero se ubica la palabra nota en cursiva, así como lo vemos aquí. Y luego vamos a agregar el autor o la fuente, que ahorita más adelante vamos a mirar cómo se insertan esas fuentes. Entonces, la idea es que aquí siempre, y si es una figura, tal cual. Listo. Ahora vamos al tema de las citas, que es una de las partes importantes en la declaración de derechos de autor. ¿Qué vamos a manejar o qué datos se manejan en las citas? El autor y la fecha. Y opcionar la página, porque a veces lo que encontramos nosotros en internet, pues no me aparece la numeración de la página. Pero los datos que se deben cumplir es el autor y la fecha. La fecha, cuando hablamos de la fecha, es de la fecha de la publicación de la obra y no de la fecha de consulta que ustedes hagan en la web. En esta cita vamos a indicar el apellido o los apellidos. Si tiene pues 2 apellidos y las iniciales de los nombres, y si tiene 2 nombres, pues las 2 iniciales. Normalmente esto difiere en lo que nosotros encontremos. Si encontramos un nombre y un apellido, simplemente ubicamos eso. Y en el tema de las páginas, para una sola página se pone la letra P seguido de punto, y si no, se pone para rango de páginas las 2P y en medio el punto. Esto de acuerdo a las citas. Entonces vamos a ver qué tipo de citas yo voy a poder tener e incluir en los documentos que yo hago. Vamos a tener las citas cortas. Estas citas cortas son aquellas que yo me traigo tal cual, es decir, copio y pego en mi documento. ¿Qué característica tiene esta cita corta? Tiene menos de 40 caracteres y siempre va en comillas. Y esta va dentro del texto, ¿sí? Si se pasa de 40 caracteres, ya sería una cita en bloque, que inicia en un nuevo párrafo, tiene una sangría de 1,27 y no me lleva comillas. Me la traigo tal cual, digamos que hago el copia y pegue, pero en este caso, pues las citas cortas tienen menos de 40 caracteres y las citas en bloque más de 40 caracteres. Aparecen también las citas parafraseadas. Estas citas parafraseadas son las que nosotros recomendamos que se realicen en los documentos de trabajo de grado. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer que todo el documento sea un copy y pegue y la cita del autor, sino que la cita parafraseada ayuda a que el autor pueda con sus propias palabras escribir aquello que el autor está postulando y no lleva ni comillas ni tampoco sangría y va dentro de la narración, ¿sí? Pero sí lleva la citación del autor, es decir, el autor y la fecha. También encontramos otro tipo de cita, que es la cita de cita. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo las consultas encontramos que hay algo muy importante o relevante para que ustedes quieren compartir y hay una cita dentro de ese autor. Entonces vamos a hacer la cita de cita teniendo en cuenta que se debe incluir la expresión como se citó en,
y se hacen las dos menciones. El primer autor, que es el autor original, el dueño del libro, el que hizo el libro, y el segundo autor, que es aquel que citó ese primero del libro. En la lista de referencias, ¿cuál voy a citar o cuál voy a referenciar? El autor principal, es decir, el que creó el libro, en este caso del ejemplo que les estoy dando. También tenemos la regla según el número de autores. Entonces ya cuando voy a insertar la cita, tengo que tener en cuenta, si se incluye en la narración del texto, el apellido del autor va por fuera del paréntesis, como lo vemos aquí. Y solo dentro del paréntesis va a ir el año de la publicación. Y cuando se cita al final del texto, me aparecen los dos datos dentro del paréntesis. Y aquí es donde podemos aplicar la regla según el número de autores. Cuando es un solo autor o dos autores, se hace, digamos, la escritura de esos dos apellidos. Pero cuando son más de 3 autores, ya se escribe un conector que sería id al, que significa entre otros. Es decir, que para la hora de la cita, si yo tengo 6 autores del libro, solamente voy a elegir el primero que tengo y voy a agregar este conector más el año de la publicación. Pero en la lista de las referencias sí voy a ubicar mis 6 autores, mis 7 autores, lo que yo haya encontrado. Otros estilos de autores o de citas. Aparece el grupo como autores. Este grupo como autores es como el autor corporativo. O sea, hace referencia a aquellas instituciones o corporaciones o empresas que emiten información o hacen alguna producción o alguna obra y nosotros lo vamos a tomar como un autor. Es decir, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es un grupo como autor. Si en algún momento necesitamos algún documento institucional que debemos referenciar, sabemos que sí lo podemos hacer. En este caso, pues no buscamos apellidos ni nombres, sino que lo ubicamos como grupo como autor, es decir, a la universidad. También tenemos la cita de publicaciones sin fecha. Muchas veces en esa recopilación de contenido encontramos que por ningún lado hace mención a la fecha. Entonces, la norma APA, ¿qué hace? Sí lo pueden hacer, sí lo pueden publicar, sí lo pueden compartir o sí lo pueden citar y vamos a ubicar entre paréntesis la S y la F, seguido de punto, que quiere decir eso que aparece ahí, sin fecha. La tenemos sin fecha. Aparecen también en esta compilación la cita de normas jurídicas, que digamos que tienen algunos datos de lo que ya nosotros revisamos anteriormente, pero que son datos que siempre van a aparecer. Es decir, no hay ninguna flexibilidad que yo diga que no encontré la fecha de la publicación de una de estas normas jurídicas, porque eso sí lo va a tener. Entonces, a tener en cuenta que el resto que vimos puede tener alguna flexibilidad de algún dato, pero aquí en la cita de normas jurídicas tienen que ser los datos exactos. Aquí tenemos un ejemplo teniendo en cuenta que tomamos la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Entonces aquí me aparecería que la Asamblea Nacional Constituyente, es el autor, ¿sí? La Constitución Política de Colombia sería el título a lo que se hace referencia y aquí me aparece la fecha. Entonces miren que aquí los datos son completamente exactos y pues ya me difieren a lo que nosotros veníamos viendo, que siempre era apellido, inicial del nombre y fecha, o sin fecha si no encontrábamos. Pero aquí, a la hora de nosotros hacer esta mención de cita, de referencias o de normas jurídicas, tiene que aparecer completos los datos. ¿Listo? De todas maneras, ustedes cuando descarguen o tengan a la mano la guía de norma APA, van a ver muy específico cada una de las fuentes de normas jurídicas y cada uno de los datos que se tienen para, por ejemplo, leyes, decretos, resoluciones y todo ese tipo de normatividad que se maneja aquí en Colombia. Estamos hablando de acá de Colombia. Ahora las referencias. Ya pasamos lo que nosotros vamos a revisar o lo que vamos a incluir dentro del texto, dentro de la narración. Ahora vendrían las referencias, que sería lo que nosotros vamos a incluir
en la descripción del contenido en el curso, si subimos un documento, un PowerPoint, lo que yo les había aclarado, que hay que poner en la descripción, esto es lo que vamos a revisar. Entonces, si tenemos un documento, si ustedes quieren pues hacer el documento que diga referencias bibliográficas del curso y el nombre del curso, pues lo van a titular referencias solamente, no listado de referencias, no bibliografía, no referencias bibliográficas, tampoco referencias electrónicas, porque en algunos casos se ubican así. Simplemente se va a utilizar la palabra referencias. Y se debe listar en orden alfabético. Esta lista de referencias tiene una característica muy peculiar y es que la sangría es al contrario de cómo se viene haciendo durante todo el texto. Y este maneja una sangría francesa, es decir, que a partir de la segunda línea de cada referencia, se hace hacia la derecha digamos que en la cuadrícula se hace 1,27, ¿sí? No inicia en la primera línea, sino que en la segunda línea. Pero ustedes pues ya cuando estén familiarizados con la norma APA, lo van a poder tener en cuenta. Estos serían los elementos de las referencias. 4 datos muy importantes. El autor. ¿Cuál es el autor? Que es el responsable de la obra. Es decir, todos los que me aparecen ahí, o puede ser el grupo como autores, como yo le mencioné. La fecha, cuando se publicó la obra. No vamos a ubicar la fecha de consulta, sino cuando se publicó la obra, que en algunos casos no tienen fecha, entonces ya sabemos que la norma APA me permite ubicar que no tiene fecha. El título, cómo se llama la obra, ¿sí? En llegado caso, cómo se llama la obra, entonces lo vamos a poner. En la mayoría se hace en cursiva. Este título siempre va en cursiva. Hay digamos, como una fuente diferente que es la revista de artículos científicos, donde lo que va en cursiva es el nombre de la revista, pero ustedes lo podrán pues, revisar detalladamente en la guía de la norma APA. Y como cuarto elemento importante es la fuente, es decir, de dónde lo extraje o dónde se localiza. En el caso de documentos impresos como libros, pues tenemos la editorial, pero también podemos tener en el caso digital, pues la URL o el link, o muchas veces también podemos encontrar el DOI, que es un código que tienen los documentos, para poder ir y soportarlo, ¿cierto? Porque yo digo, tengo estos 3 primeros, pero ¿de dónde saqué esa información? Entonces la fuente es lo que me va a determinar que es verídica, que de ese lado fue que yo saqué la información. Listo. Un ejemplo para estos elementos de referencia sería el ejemplo de un libro. Aquí tenemos la información básica, lo que ya miramos. El autor, que me aparecen los apellidos, en este caso los apellidos porque tengo los apellidos, y el nombre, la inicial en mayúscula. La fecha de publicación, que va entre paréntesis, el título del libro, que va en cursiva, y en esta información de la fuente yo podría solamente optar por incluir solamente el enlace, es decir, lo que tengo yo aquí, pero tengo datos adicionales. Tengo la editorial y la edición de este libro. Si yo quisiera, podría dejarlo solamente el autor, la fecha, el título del libro y aquí la URL que cumple con el estándar. Pero aquí podemos tener otros datos que es la editorial. O también podría no tener la fuente, digamos la URL, y dejarlo hasta la editorial que también cumple con el estándar. En el caso de la norma APA séptima edición se incluyó la referencia de medios audiovisuales, porque también podemos hacer uso de conferencias, de películas, de podcasts, de seminarios, de todo lo que encontremos en plataformas audiovisuales, ¿sí? Entonces, digamos, para el tema de los periodistas o comunicadores, incluso para otros programas también, podemos hacer mejor uso de este tipo de medios audiovisuales a la hora de hacer citas y referencias, ¿sí? También podemos hacer referencias de páginas y de sitios web. Este nos serviría como un grupo como autores, porque a veces en la página o en el sitio no encontramos el nombre de quien lo escribió, o muchas veces encontramos anónimo y hacemos la cita de que era anónimo, o
por ningún lado se encontró el autor, entonces podemos hacer la referencia de la página o del sitio web. En la séptima edición también se incluye las referencias de redes sociales, aunque nosotros hacemos la aclaración que cuando son soportes académicos, la idea es que utilicemos las bases de datos académicas, pues ahí está el soporte de investigación, aparecen todos los datos completos y es algo mucho más confiable en el tema del tratamiento de la información. En redes sociales se puede encontrar muchísimas cosas que quizás no sea comprobado o no genere ninguna intención pedagógica para el estudiante. Sin embargo, pues la séptima edición de la norma APA lo incluye para que se pueda utilizar. También aparecen las referencias jurídicas, que en el caso, así como lo planteamos de las citas de normas jurídicas, los elementos, aunque varían un poco, pues tratan de cumplir el estándar. Aquí tenemos en las referencias jurídicas el autor, que es el organismo que la profiere, de acuerdo a la fuente que yo esté, digamos, como consultando en el tema jurídico. La fecha, en este caso es el año, ¿sí? Muchas veces utilizan la fecha completa, 28 de octubre del 2004, ¿sí? De pronto un decreto, una ley, aparece la fecha así. Pero aquí en el estándar, nosotros vamos a ubicar solamente el año. El título de la fuente jurídica y aquí la fuente. Aquí se puede ubicar o la Gaceta Territorial o el link de donde nosotros encontramos esto. La idea de la utilización de referencias jurídicas es que se utilicen o las páginas oficiales de, por ejemplo, páginas del Senado, el Congreso, por ejemplo, si son decretos locales, de alcaldías, todo ese tipo de cosas para que la fuente sea verídica, porque en algún momento si la página no es oficial, el link puede resultar roto o no me lleve a ningún lado. ¿Listo? Entonces, en cuanto al tema de las referencias, esos 4 elementos son fundamentales para nosotros cumplir con el estándar y para que ustedes lo puedan subir a la plataforma Moodle. Bueno, digamos que ese sería todo el contenido de la presentación en este momento. Antes de mostrarles dónde pueden conseguir la guía, no sé si tengan alguna consulta hasta aquí o alguna inquietud. Nuevamente les voy a pasar el link de asistencia en el chat. Vamos a revisar aquí el chat para mirar si hay algunas preguntas. Listo, el profe Dagoberto me dice que en el formulario no aparece bienestar para ubicarlo. Ya solucionamos eso, profe. Listo, Aleja nos hizo el favor de ajustar el formulario, ya aparece. El profe Luis Eduardo Trujillo dice, si no tenemos fecha de publicación, se especifica SF, pero sí pondríamos la fecha de consulta. No, profe, solamente la fecha de la publicación. Fecha de consulta no se hace alusión en la referencia. Si no aparece, simplemente se ubica esas iniciales de las letras. En el caso de artículos o ponencias de seminarios o congresos se ponen como artículo de revista, pero especificando que es un congreso. Sí, señor. En la guía hace una especificación cuando son simposios o cuando son congresos. Entonces, un dato adicional es ubicar el ponente. Ya en un momento, profe, le muestro en la guía dónde puede aparecer. No sé si alguno tenga otra inquietud. Vamos a presentar nuevamente para mostrar dónde pueden conseguir la guía. Bueno, aquí está la página de la universidad, el inicio de la página. Ustedes se van en este menú que aparece aquí arriba, a Sistema Integrado de Gestión o SIG, aquí.
y van en la parte inferior y le dan clic al sistema de gestión de calidad, que es este loguito como de un chulito rojo. Entramos al sistema integrado de gestión y me muestra el mapa de procesos que hay en la universidad, ¿sí? Voy a gestión académica y me aparecen todos los procesos que están adscritos a la gestión académica. Busco división de biblioteca en esta carpetica y me voy a la carpeta de guía y la descargo. Aquí me aparece la guía en PDF. Es la única guía que hay. Dice guía de lineamientos para la presentación de documentos con la norma APA. Y aquí me aparece ya la guía. Ustedes la pueden colgar en sus cursos virtuales, la pueden compartir con los estudiantes y también la pueden tener a la mano. Resolviendo la duda del profe Luis, vamos directamente a las referencias. Profe, ¿sí me está viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, Gracias. profe, mire, aquí me aparece una cantidad de tipos de referencias según la fuente bibliográfica, según la guía. Entonces, usted me preguntaba, aquí aparecen revistas científicas, periódicos, y me aparece congreso, ¿sí? Entonces, en el tema del congreso, mire, referencia de un congreso, me aparece la información básica, que sería el ponente, la fecha, el título de la contribución, el nombre del congreso y la ubicación y la fuente. Mire que aquí pues tenemos, digamos, como los 4 elementos de las referencias, pero como es un congreso, los datos van a ser un poco diferentes, ¿sí? Ya me agregan es el tema del ponente y el nombre del congreso. Entonces, para que ustedes tengan muchísima más información, los invito a que descarguen la guía, porque dependiendo de la información y de la fuente bibliográfica que ustedes consulten, la referencia me va a cambiar un poco de acuerdo a los datos, pero los elementos van a seguir siendo los mismos. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, profe. Ese enlace yo lo podría poner como en el contenido de Moodle, ¿cierto? Sí, Para que señor. el estudiante se direccione para allá. Sí, sí, profe. La idea Con es el que, por fin de ejemplo, cuando nosotros subamos los contenidos y eso, y por ejemplo la guía que está en PDF, nosotros carguemos los contenidos para que el estudiante a la hora de ingresar al curso o a la plataforma pueda descargarlos, profe, ¿sí? Y los tenga, por ejemplo, en su computador, por temas de que de pronto no tenga un computador todo el tiempo o no tenga acceso a internet todo el tiempo, él hace la descarga y se queda con el contenido, en este caso, pues con la guía de lineamientos de norma APA. Listo, profe. La profe Sandra, todo muy claro. Yanmari, gracias. Listo, profe. El profe Jorge Alonso Barrera, ¿hay otro espacio para ver todo lo concerniente de derechos de autor? Profe, los espacios de, digamos, de toda esta temática de derechos de autor para lo que nosotros usamos en la plataforma, pues aparece aquí en lo que yo les estaba haciendo la exposición. Si usted tiene alguna otra inquietud o quiere profundizar con el tema, de acuerdo a ese uso de contenidos para Moodle, pues puede buscarme y hacer una asesoría o podemos enviarle, digamos, la presentación que tenemos aquí. Profe Nadine dice, buenas, qué pena, hasta ahora me llega la invitación, ¿hay grabación? Profe Nadine, sí, estamos haciendo la grabación, entonces para los que quieran, les podemos compartir lo que hicimos en este espacio de formación. Listo, profe. Bueno, no sé si alguno tiene otra inquietud para dar por terminado este tema de derechos de autor para la plataforma Moodle. Ya saben que, digamos, en el camino de la práctica, a la hora de realizar sus contenidos, pues pueden solicitar alguna asesoría a la hora de subir algún documento en la plataforma. Les voy a dejar aquí mi correo por si tienen alguna inquietud.
respecto a uno de esos formatos o algo que vayan a subir en la plataforma. No sé si ya todos diligenciaron el formulario de asistencia. Listo. Bueno, a todos muchísimas gracias por conectarse y por estar participando en estos espacios de formación. Les hago la invitación para que estén pendientes del correo institucional, que vamos a seguir haciendo jornadas de capacitación en herramientas web y todo el manejo de plataforma Moodle y también otra de derechos de autor, para que estén pendientes y puedan asistir. Gracias, Januari. Con gusto, profe Henry. Que tengan una feliz mañana y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, muy amable. Muy buena la capacitación.